Hay muchas voces cuando uno habla de depresión, muchas voces que te dicen, estamos hablando sí de una epidemia a nivel mundial, pero también hay quienes dicen y han puesto sobre la mesa que el considerar a la sociedad como una sociedad depresiva es producto de muchas condiciones sociales, incluso de otras influencias, como pueden ser la influencia de la industria farmacéutica, ¿no? Que te dice que, bueno, pues si seguimos con esta tendencia así, dentro de algún tiempo, pues se tomarán antidepresivos, como en otra época se tomaba todo mundo vitaminas. De manera tal que están estas voces que hablan de esta tendencia antidepresiva de la sociedad, con una industria farmacéutica que te dice que hay que tomar medicamentos, pero que sin embargo los clínicos, los médicos, no nos creemos siempre ese cuento y tenemos que tomar otro tipo de factores. Los animales de la selva, por ejemplo, cualquiera de los animales en general, ¿se deprimen o no? No, yo no creo. Es la condición humana. Yo creo que es la condición humana. ¿Dónde está esa frontera? Porque finalmente sí acabamos siendo productos de la sociedad en la que vivimos y siguiendo las reglas que nos ha dado la sociedad, ahí es donde encontramos la mayoría de nuestras maldiciones, ¿no? Porque si tuviéramos una existencia, vamos a decir, lógica o coherente, o lo más parecido a algo tribal o de manada, pues difícilmente estaríamos con este tipo de aberraciones, ¿no? De quién soy, para qué nací, no necesito vivir más. O sea, este tipo de cosas que nada más tenemos nosotros. Mira, muchos dicen, vivimos una sociedad postindustrial. También se habla mucho de que que vivimos en la posmodernidad. Y si hay algo que define esta época o la posmodernidad como tal, es la ausencia de absolutos. Había una época en que había una tradición que te aplastaba, que te decía el dogma, qué es lo que tenías que decir, qué es lo que tenías que pensar, cómo tenías que comportarte en general. A la vez que esa misma tradición te aplastaba y no te dejaba expresarte, esa misma tradición te amparaba. Y cuando no hay esos absolutos que dictan el dogma, lo que sucede con mucha frecuencia es que te sientes desamparado. Y cuando no hay una vida religiosa, por ejemplo, en la que tú puedas confiarte, o no hay un sistema que te provea de todo lo que tú crees que es necesario, pues te sientes desamparado ante la vida. Y la vida está llena de muchas exigencias. Hablando de esta dimensión social de la depresión, con mucha frecuencia se dice, bueno, ¿por qué mucha gente se deprime? Hay factores biológicos, por ejemplo, como el estrés, que crónicamente el estrés, después de estar mucho tiempo ahí, termina deprimiendo a la persona. U otro mecanismo también conocido y que van relacionados de una manera u otra, es la frustración crónica. Una persona que continuamente está no pudiendo tener logros, que tiene esto que hemos llamado por ahí incapacidad aprendida, es decir, una vez que intento tener un éxito, no lo logro y eso me frustra y me vuelve a frustrar. Entonces ya dejo de hacer intentos y termino deprimiendo. Oye, ¿como país sucede? ¿Como comunidad? Claro que sí. A lo que voy con esto es, ¿qué es estrés crónico? Bueno, el estrés está dado por toda una serie quizá de satisfactores, quizá de necesidades creadas, que cuando no las tenemos, esto genera frustración. La nuestra es una sociedad frustrada. En general sí, claro. Mucho se implica al consumismo, por ejemplo, ¿sí? Sí te puedes encontrar que una persona... ¿Como los gringos también? Los gringos, que son una sociedad básicamente de consumo, cuando no tienen esos satisfactores a la mano, pues aunque parezca muy ilógico, parezca un poco absurdo, las personas se van a deprimir porque no está ese satisfactor, que a lo mejor es un satisfactor que a la vista de una visión mucho más amplia o más inteligente te diría, pues ¿qué más te da no tener o tener ese objeto, por ejemplo? Pero para esa persona, en esa conformación que la misma sociedad consumista le ha dado, es muy importante tenerlo y genera toda esa frustración. ¿Es un satisfactor? O sea, te lo pregunto porque hay gente que cuando cae en la depresión se auxilia un poco, por ejemplo, comprando cosas. Sí, claro. Y entonces como que
por un momento olvida ese hoyanco donde se encuentra, aunque vuelve a caer después. Pero ¿por qué ese satisfactor de consumir? Porque justamente en una escala de valores que sea muy enclenque, el vacío existencial es un común denominador en muchas de las sociedades. Ese vacío existencial en donde no he encontrado una motivación para vivir, que el sentido de mi vida está apostado a lo que es el consumo de cosas muy pequeñas o lo tengo apostado a situaciones muy que parecerán futiles y que parecerán innecesarias. Entonces esto genera en la persona una frustración crónica y una sensación de vacío. La sociedad actual, insisto, con este sistema de valores enclenque, pues tiende mucho a vivir con una sensación crónica de vacío. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues la fantasía es que este vacío que tengo interior se llena desde afuera, ¿sí? Que me vivo como una cubeta que necesita llenarse, y en la medida que yo creo en esa fantasía de que comprando cosas voy a sentirme contento, bueno, pues entonces la persona se vuelve una gran consumista, y bueno, sabemos que esos satisfactores tienen una duración muy corta, quizá de minutos. Leí hace unas semanas un reportaje y de manera preocupante de mujeres alrededor de los 50 años en etapa menopáusica que padecen una depresión terrible y que han caído incluso en algunas adicciones, principalmente el alcohol, y daban unas cifras verdaderamente terribles, ¿no? También ahí es un grave problema. Sí, tiene que ver mucho otra vez con estas exigencias sociales. Si en una época las señoras a partir de la menopausia tenían todo el derecho de dejarse engordar y de tomar esta nueva identidad de señora mayor, hoy por hoy la exigencia le exige a la mujer no solo que sea profesionista, no solo que sea competitiva, sino que además le exige que se mantenga guapa y que se mantenga delgada, y que vaya en contra de la evolución natural de lo que su cuerpo le dice. Y entonces, bueno, pues te encuentras que se recurre tanto a las hormonas como a la cirugía, como al ejercicio, y ves a estas mujeres en esa edad totalmente angustiadas por mantener un estatus. ¿Y qué es lo que sucede? El desgaste energético que tienen que hacer para mantenerse así, pues finalmente puedes verlo desde la perspectiva de un estrés crónico. Ya me salió la llantita, ya me tengo que operar, ya se me cayó. Pero qué pinche, porque además te encuentras damas en esa edad como que comprenden perfectamente su situación, viven con ella, y a esas edades, a los 50, te encuentras a mujeronas que dices, y se le ven los 50 y dices, qué ricos 50 tiene. Sí. Es todo un proceso, ¿no? Para llegar a esa etapa de la mejor manera y no tratar de cambiar con una varita mágica cuando llegas ahí. Sino es una serie de cuidados también, ¿no? Sí, las conductas de autocuidado son totalmente válidas. Yo creo que en una sociedad sana, el que las personas tengan conductas de autocuidado a su propia persona, a su salud, etcétera, son totalmente válidas. El punto en todo esto es la intensidad que esto toma y el cómo la persona lo puede vivenciar como un estrés crónico. En vez de decir voy a hacer ejercicio para disfrutarlo, porque me gusta mucho, porque disfruto el aire puro, etcétera, voy a hacer ejercicio porque tengo que bajar lo que me comí ayer. Voy a hacer ejercicio porque me tiene que quedar la talla 2. Obsesivo ya. Se vuelve una cuestión obsesiva y finalmente se convierte en estresor, y el estrés se convierte en depresión. De ahí que veamos esos índices muy elevados. Qué grueso. Es muy grueso, pero fíjate algo muy importante, y si me hicieran favor de pasar la gráfica del Mapamundi, algo que es muy importante es que, bueno, de repente uno puede decir, sí es la sociedad industrializada la que ha caído en esto, pero este estudio que apenas se publicó hace un mes en una revista australiana, nos muestra, y que el Washington Post publicó ahora el día 7, nos muestra cuáles son las prevalencias de depresión a nivel mundial. Y algo que llama mucho la atención es cómo esto va un poco en contra de lo que se decía. Los países industrializados tienen índices muy elevados de depresión,
Y en esta gráfica, para la gente que está en la televisión, lo único que se hace es demostrar los índices de depresión según el porcentaje, que va del 4 al 7%. Alguna vez hemos hablado que el riesgo de padecer depresión a lo largo de toda la vida es del 10%, pero cuando nosotros hacemos un corte transversal, es decir, si estudiamos a toda la población ahorita, vamos a encontrar que entre un 4 a un 7% de la población puede tener una depresión actualmente. Nosotros estamos en el 4%. Nosotros andamos por ahí del 4% y es de llamar mucho la atención como en Oriente Medio y en el norte de África podemos encontrar tasas de depresión mucho más altas que en cualquier otra región del país. Más del 5% de la población tiene depresión en esta área, pero también en el África subsahariana, en Europa del Este y en el Caribe, como habíamos visto en la primera gráfica. Entonces, esto nos lleva a pensar cómo en ciertas áreas en donde sabemos que los índices de pobreza son muy elevados, no necesariamente estamos hablando de países industrializados, ni mucho menos, los índices de depresión tienden a ser muy elevados. En las puntas, ¿no? En las puntas también. Lo más jodido y lo más privilegiado, ahí es donde están arriba los índices de depresión. Sí, y que muy probablemente la causalidad, es decir, todos esos factores sociales sean diferentes, pero que finalmente esto nos lleva a que, bueno, pues más o menos los cálculos nos dicen que 121 millones de personas padecen depresión en todo el mundo. Estamos hablando de una cifra que es muy importante y que lo que es muy llamativo de este estudio que presentan los australianos y que es una evaluación de todos los reportes a nivel mundial, nos dicen cómo no tiene que ver el estatus económico de un país y como estos 121 millones, nada más para contrastar, pueden ser mucho más elevados que lo que es la enfermedad de Alzheimer, que presenta 37 millones. 37 millones. Contra 121 millones de la depresión. O 50 millones de personas con epilepsia, o 24 millones de personas con esquizofrenia, etcétera. Estamos hablando de cifras muy alarmantes, pero en donde otra vez la depresión siempre va a estar en el número 1. En el número 1 y como causa de discapacidad actual, pero también como en el número 2, como años de vida perdidos por incapacidad, ¿no? ¿Y cómo será la depresión importantísima? Que ya empezó nuestra productora a deprimirse porque el tiempo se nos acabó. Y está rayando en el punto más alto de la depresión. Pero dile que la otra semana vamos a continuar con el mismo tema. Ahí está, Pati, no te deprimas. La próxima semana continuamos con el tema y ella te lo agradece. Bueno, muy bien. ¿Qué dice Pati? Tenemos, nos enlazamos. No. Nos vamos, Aldo, permítanos un segundo. Vamos a enlazarnos con Marco Antonio del Toro, abogado de la profesora Elbester Gordillo. Nos tiene información sobre la revocación del auto de formal prisión que dictó un juez en octubre contra la líder por delito de defraudación fiscal. Abogado, buenos días. Buenos días, Broso. Estamos aquí recibiendo esta información de usted y por favor, si es usted tan amable de decirnos de qué se trata, abogado. Sí, Broso, mira, con relación a la segunda imputación que hizo la Procuraduría General de la República que versa sobre el delito de defraudación fiscal por cuanto al ejercicio 2008, formulamos recurso de apelación en contra de dicho auto de formal prisión. Y el día de ayer se dictó resolución por el Tribunal Unitario que ordenó revocar el auto de formal prisión ordenando se repusiera el procedimiento en virtud de que no se habían recibido las pruebas que la defensa ofreció durante las 72 horas del plazo constitucional. Se revocó ya el auto de formal prisión para el efecto, insisto, de que se pudieran desahogar esas pruebas. Esto motivó que el día de ayer, a las 8 de la noche, lo cual, como sabes, es un horario no muy habitual para estos efectos, se ordenara una diligencia en la que la defensa estuviera en aptitud de interrogar al querellante, así como a los peritos de la Secretaría de Hacienda y de la Procuraduría General de la República. A las 8 de la noche estuvimos desde luego ahí puntualmente para efectos de la diligencia. No obstante lo anterior,
casualmente tanto el director de delitos fiscales de la Procuraduría Fiscal como los peritos tomaron su periodo vacacional el día de ayer y afirman vía oficio que dicho periodo vacacional abarca esta semana, por lo cual no pueden presentarse, y los peritos de la Procuraduría General de la República remitieron un oficio en donde coincidentemente ambos fueron llamados a dictaminar en el estado de Jalisco y por consiguiente tampoco podían presentarse. Entonces, abogado, o sea, ¿estamos hablando aquí de una jugarreta? Pues mira, yo creo que México no merece procesos penales en donde se sigan este tipo de circunstancias. Desde luego que la defensa sí considera que no es una posición adecuada la anterior. Así lo hicimos ver el día de ayer. El día de hoy se nos dio hasta las 10 de la mañana para rendir un dictamen pericial por parte de la defensa. Se trabajó toda la noche en él para efecto de comparecer, toda vez que nuestra posición es que de ninguna manera puede haber delito de defraudación fiscal, Broso, porque lo que se hizo fue un comparativo entre la declaración de la profesora Elvester del ejercicio 2008 frente a unos pagos de tarjetas de crédito, y la autoridad lo que hizo fue ejercer su facultad de presumir esos pagos como ingreso. Para esos efectos, Broso, la ley es muy clara para ella y para cualquier mexicano de que no puede haber presunción de ingresos salvo que te auditen como contribuyente y te pidan una explicación sobre esas diferencias. Ajá. En este caso no hubo auditoría. Esto es, no nace la facultad de presumirte como ingresos esas cantidades. Por lo menos no se puede hacer de manera legal. Sí. Y esa es una de las posiciones que está la defensa señalando, amén de que se le acusa por defraudación fiscal como delito grave. Para que la defraudación fiscal sea grave en México, debe de darse una calificativa. En este caso, la que se empleó fue la del uso de datos falsos. Te puedo asegurar que la maestra debe ser la única persona en México que está acusada por defraudación fiscal como grave, bajo la premisa de que el dato falso es lo asentado en la declaración, que es el delito básico. No sé si me explica, es decir, se pretende reclasificar su conducta de manera perjudicial para los efectos de este proceso. Abogado, lo que está pasando en este momento, o lo que ustedes están padeciendo, ¿es el peso del sistema sobre su cliente? Pues no quisiera yo entrar en... Porque si tratamos de explicarle a la gente qué es lo que está pasando, recuerde usted que el asunto de la maestra Elvester Gordillo, popularmente es como si fuera un juicio resuelto. Entonces, si ustedes están queriéndonos explicar cómo están poniendo los obstáculos a modo para que usted no pueda servirle a su cliente, tenemos que presumir que el sistema se le está aventando encima a su cliente y usted lo está queriendo consignar. Pues mire, yo mira, Broso, yo lo que sustento es lo siguiente. Creo que el sistema se pone a prueba, especialmente en aquellos asuntos en donde hay una especie de ánimo de linchamiento gestado en perjuicio de cualquier persona. Sí. Y cuando el derecho prevalece en un sistema jurídico como este, es un triunfo para el Estado de Derecho y es un triunfo para el Estado mexicano. Por consiguiente, nuestra defensa es desde luego técnica, respetuosa de las instituciones, y hemos tratado de plantear única y exclusivamente cuestiones que para ella o para cualquier persona deban de representar un precedente importante en nuestro sistema de justicia. Si las cosas se dan de una manera en la que se dan este tipo de cuestiones, la lectura y quienes pueden dar la mejor lectura son especializados comentaristas como son ustedes o analistas políticos como son ustedes. Como sabes, bueno, ya se resolvió el amparo con relación al delito de delincuencia organizada y lavado de dinero. Se determinó que no se integran esos delitos.
Era más que evidente que así tenía que ser. Y en este caso, en el caso de la defraudación fiscal, que como usted nos explica, no tiene de dónde amarrarse, entonces la disyuntiva, si las cosas salen por donde ustedes las están queriendo demostrar, entonces la maestra saldría libre, abogado. Esa es desde luego nuestra posición. Estamos convencidos, Broso, de que no se integra el delito de defraudación fiscal, y desde luego aquellos de delincuencia organizada y lavado de dinero no tienen pero ni el menor sentido jurídico. Y es que pues no puede estar acusada una persona por lavado de dinero sin que siquiera se le reporte que los recursos tengan el origen en un diverso delito. Entonces, en la primera parte, sin sustento, y en la segunda, como usted dice, sin sustento, tendrían que liberar a la maestra. Necesariamente, Broso. ¿Cuándo? Para eso están ahorita los medios de impugnación. Ahorita lo razonable es que en este plazo constitucional no se desahogaron las pruebas. Porque se le fueron de vacaciones, ¿no? Porque todos estaban de vacaciones, y vamos a pensar que se dictase de nuevo el auto de formal prisión. Si eso es así, iremos a recurso de apelación, pero insisto, con la solidez de que no existe un ejercicio de facultades de comprobación por parte de la Secretaría de Hacienda que hubiera permitido presumir como ingresos acumulables aquellos que se están remitiendo por tarjeta de crédito. Para que quede claro para tu auditorio, imagínate que tú, Broso, acudes a una tienda a comprarle a tu sobrino un anillo, le prestas para su anillo de compromiso con tu tarjeta de crédito, y después, sin decirte ni agua va, comparece la Secretaría y te dice que el pago que hiciste de ese anillo corresponde con un ingreso. Tú no tuviste la oportunidad siquiera de haber dicho, oye, no, yo lo que hice fue prestar esa tarjeta y me pagó mi sobrino el anillo, y por tanto nunca tuve un ingreso. Además de la albureada, que no le agradezco, lo que es claro es que si no habiendo auditoría, ergo, no puede haber acusación de defraudación fiscal. Efectivamente, y así lo ha sustentado senda jurisprudencia de la Suprema Corte, y jamás habría ninguna intención de alburearte, Broso. No, abogado, pero lo tuve que consignar para que no hayan creído que había caído yo en sus garras, abogado. Pero entonces, así como está usted explicando, parece ser entonces que las pifias de la Procuraduría están por liberar a la maestra del Bester Gordillo, porque no pueden sustentar la primera acusación, como tampoco podrán sustentar la segunda, según usted nos está diciendo. Pues mira, más que pifias, yo diría que debe de prevalecer la razón y el derecho, y en asuntos paradigmáticos como son son los que refuerzan nuestro sistema de justicia, y debe de ser para el bien del país el que este tipo de asuntos puedan ser deliberados. Imagínate si esto estuviera ya en un proceso de juicios orales y que pudiera haber una mayor participación del público en este tipo de procesos, es en donde se va a ir depurando nuestro sistema de justicia poco a poco para que se vaya perfeccionando a la postre. Y digo pifia, no yéndome a ningún segundo o tercer sentido, sino varios de los que estamos presentes en esta mesa hemos pasado por las bondades de la auditoría de la Secretaría de Hacienda, no por 6 meses, ni 7, ni por 10, más que eso, y sabemos perfectamente cómo es el proceso y a qué te llevaría si has defraudado fiscalmente a la autoridad. Entonces, cuando usted nos dice que no hay una auditoría hecha, luego entonces, si es una pifia que la acusación sea defraudación fiscal, sea muy querida o no el Bester Gordillo, la pifia está, abogado. Es correcto, sí, necesariamente tendría que existir una auditoría fiscal, un requerimiento al contribuyente para la aclaración, y aquí incluso diría yo, no solamente no se siguió una auditoría, sino se dio incluso una especie de pesquisa, porque lo que ocurrió fue una solicitud a una tarjeta de crédito en donde le requieren información
en donde se requiere a esa tarjeta de crédito para que informe si la maestra Elvester Gordillo tenía alguna tarjeta con ellos. Si la maestra Elvester Gordillo saliera libre, esto sería también referente al indebido proceso, ¿verdad? No, pues sería necesariamente, se circunscribía en el marco de una inexistencia de conducta a la luz de los delitos imputados, no tanto necesariamente temas de debido proceso. En el caso, por ejemplo, de lavado de dinero y de delincuencia organizada, pues era muy obvio que no existe una organización criminal como tal, es obvio que no existía un delito previo, y de confirmarse la resolución que se obtuvo de amparo y que hoy fue recurrida por la Procuraduría General de la República y mediante recurso de revisión adhesiva de la defensa, de confirmarse, pues lo que se confirmaría es simplemente que la conducta no se cometió y sería una resolución de fondo, no tanto de debido proceso. Le agradecemos mucho, Marco Antonio del Toro, abogado de la maestra Elvester Gordillo, y estaremos, me imagino que muy pronto en contacto, porque esto no, por muchas vacaciones que tenga la autoridad, esto no puede durar mucho, abogado. Así es, pues esperaremos el resultado. Insisto, cabe la posibilidad de que se vuelva a dictar el auto de formal prisión, puesto que no fue posible llevar a cabo las pruebas, y tendríamos que ir de nuevo a recurso de apelación, que demorará alrededor de unos 2 o 3 meses, para efecto de que se pueda confirmar que la falta de auditoría es un requisito sine qua non para efectos de una imputación por defraudación fiscal. Cuando menos esa es la expectativa de la defensa, y esperemos que el Poder Judicial siga manteniéndose como hasta hoy, en posiciones imparciales. Bueno, si sigue manteniéndose hasta hoy, ya ganó. Pues es lo que esperamos, Broso. Nuestro papel es una defensa leal, respetuosa de las instituciones y pues muy combativa, para efecto de poder llevar las cosas a sus justas dimensiones, como debe de ser. Si la PGR y la Policía Judicial se mantienen en la misma situación, pues entonces veremos cómo los abogados como ustedes, que son bien pagados, tienen la obligación de torcérselos en la primera que se pueda, abogado. Pues tenemos la obligación de hacer valer el derecho, y es una vocación preciosa, de grandes ideales, y como tú dijiste, cuando se trata de un asunto en donde se ha generado climas de difícil manejo a nivel mediático, pues es también difícil para el abogado combatir un asunto de esas características. Es cierto, abogado, porque ahorita lo primero que pensé se parece un poco a devolver el dinero a Raúl Salinas, ¿no? Pues yo creo que en este caso no se parece mucho, puesto que las imputaciones que se hacen, de verdad, Broso, es de lo más lejano que yo he visto a lo que es adecuarse a un verdadero Estado de Derecho. Y no crea usted que es nada más aquí tratar de combatir los puntos, sino usted tiene un trabajo y usted tiene que cumplirlo. Y es obligación de usted como abogado ver todas las fragilidades, todo lo frágil que tiene un sistema como el nuestro, para llevar a cabo su cometido de acuerdo con lo que dice la ley. Eso desde luego que todos lo entendemos. Lo que pasa es que usted también tiene que entender que al final de todas las historias, los torcidos siempre acabamos siendo nosotros, porque la mayoría de nosotros no podemos contar con un abogado como usted que se pueda torcer a la fragilidad de lo que de lo que es nuestra autoridad y nuestro sustento jurídico como sociedad. Usted lo comprenderá, abogado. Lo entiendo perfectamente, Broso. Yo creo que hay grandes juristas en México, incluso grandes defensores de oficio, pero desde luego que hace mucha falta en nuestro sistema el que los actores que participan en los sistemas de justicia puedan permear hacia la sociedad, y concretamente aquella de escasos recursos, cuando es víctima de injusticias. Le agradezco mucho estos minutos, que esté muy bien, abogado.
Muy buenos días. Hasta pronto. Hasta pronto. Marco Antonio del Toro, abogado de Elbaester Gordillo, que... ¿Sabe que no puedo olvidar el planteamiento de la Procuraduría General de la República cuando se habló del caso? El mapita, dice usted. De los gráficos, todas las etapas, todo el seguimiento. Lo que aparenta esta serie de elementos es que estaba perfectamente determinado y analizado y revisado el asunto. Parecía el sustento, ¿no? Vamos, eso, y con toda esta serie de datos, esto es evidentemente distinto, ¿no? Perdón. Así es, pero lo acabamos de escuchar. Sí. Perdón por la interrupción. Gracias, Aldo. Perdón, ¿ibas a decir algo? No, nada. Gracias, Aldo. Aldo Suárez, nuestro psiquiatra de cabecera. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en El Mañanero. ¡Órale! Estudio nuestra mesa económica, Pedro Tello y José Luis de la Cruz. Pedro. Broso, buenos días. Buenos días, José Luis. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Con qué nos van a acabar de despertar esta mañana? Pues mira, Broso, 3 noticias muy relevantes en el curso de esta semana. Seguramente muy buenas. Abrimos el día de ayer con la peor de todas, la caída de la producción industrial durante el mes de septiembre. Bolas. Seguiremos esta semana con el debate en la Cámara Baja para determinar el monto del presupuesto de egresos y la composición del gasto público para el 2014. Y terminaremos esta semana con el despegue del debate en torno al asunto de la reforma energética. 3 temas que parecen correr por vías independientes, pero que tienen un denominador común. Se dan en el marco de una economía con un perfil muy debilitado. Solamente para poner en perspectiva, en el año 2013, la economía mexicana va a alcanzar un crecimiento que será más o menos equivalente a la 1/4 parte del crecimiento que hace escasos meses, en diciembre del año 2012, estaba estimando el gobierno federal para este año de 2013. Es decir, vamos a crecer a la 1/4 parte de lo que originalmente se había estimado. O sea, al punto 9. Más o menos. El gobierno estimaba un crecimiento del orden del 3.8, Sí. 3.9%. Sí. Vamos a cerrar con un avance inferior al 1%, la 1/4 parte de lo que se estimaba hace escasos 9 meses. Entonces, en el contexto de una economía debilitada como el que se está presentando en este 2013, se da a conocer ayer el reporte más reciente del comportamiento de la actividad industrial en México. Cifras correspondientes al mes de septiembre apuntan que la industria mexicana tuvo una caída, otra más, en sus niveles de producción, esta vez del 1.6% en septiembre respecto al nivel reportado en el mismo mes del año anterior. Lo más relevante, Broso, es que de los 4 componentes que le dan vida a la industria, que es la minería, la generación de electricidad, el sector de la construcción y el sector manufacturero, 3 de ellos van a la baja. La minería cerró septiembre con una caída del 1.2%. Por 8º mes consecutivo la producción minera va a la baja. Ahí no hay ni estancamiento ni recesión. Estamos hablando ya de una situación de auténtica crisis. La industria de la construcción cayó en septiembre 8.3%, acumulando prácticamente 10 meses con números rojos. Ahí tampoco hay recesión, tampoco hay estancamiento. Estamos ya frente a una situación de auténtica crisis. Y bueno, cae también la producción, nada más caen esos dos, la minería y la construcción, crece la electricidad y crecen las manufacturas. El hecho es que tenemos un sector industrial que presenta números francamente preocupantes por ser además el componente de la actividad económica donde se ha concentrado el impacto de la desaceleración. Y esto llevado al mercado laboral significa que hasta el mes de septiembre la economía mexicana en el sector formal ha generado 446,000 puestos de trabajo, que es la cifra más baja de creación de empleos de los últimos 4 años. Así que en este contexto se presenta la discusión del presupuesto de egresos y en este contexto económico muy débil se presentará el debate sobre la reforma energética. Sobre esta aceitosa plataforma que nos pone Pedro, pues es obligado decirte, con lo que estamos oyendo, que viene la reforma energética y nos salva de todo eso, porque así se nos está vendiendo. Con la reforma energética todo se vuelve bonanza y todo se vuelve positivo y regresan los trabajos y el dinero empieza a correr y nos levantamos como un país de primer mundo. ¿Es verdad?
Y lo que tendríamos que preguntarnos es qué tiene que pasar para que la reforma energética y el gasto de gobierno realmente sean motores de crecimiento. Y hacemos un breve análisis de lo que está pasando en la actualidad. Si nosotros observamos el valor agregado que genera la economía, el 80% es el sector privado, sí, y solamente el 20% es el sector público. Pero si tomamos la foto del sector público en el sexenio pasado, el valor agregado que en promedio generó cada año fue 0%. Es decir, prácticamente lo único que hizo fue transferir recursos que tomaba de la sociedad o que tomaba de lo que extrae del petróleo. Pero si nos vamos al sector energético, de acuerdo a cifras de INEGI que se publicaron la semana pasada, el impacto es negativo. Es decir, en realidad lo que tiene que ocurrir primero para que el sector público, ya sea a través del sector energético o a través de su gasto de gobierno, genere crecimiento es pues una reforma de la administración pública para hacerla más eficaz. Si eso no ocurre, difícilmente con más recursos va a poder incidir en aquello en donde ahorita el sector privado está enfrentando un viacrucis. El sector de la construcción es uno de los elementos que más se está preocupando por todos los efectos que tiene en el resto de la economía. ¿Qué tiene que pasar con la reforma energética para que pueda revertir eso? No nada más es inyectar recursos a ese sector. En exploración de petróleo, Pemex tiene ganancias. Entre 2006 y 2012 obtuvo más de 52,000 millones de pesos de ganancias. En realidad es que esta reforma tiene que impulsar subsectores como lo que es la petroquímica secundaria, la parte de refinación, porque ahí es en donde se generan insumos que acaban incidiendo favorablemente sobre la actividad industrial, por ejemplo. Es en donde también se tiene que poner la batería para generarle combustibles más baratos, no solo a las empresas, sino también a las personas. En la parte de generación de energía eléctrica, pues lo que tenemos nosotros es que esta reforma debe de garantizar que, por ejemplo, en la frontera, pues las empresas no sigan pagando entre 30 y 60% más que en Estados Unidos. Por eso muchas de las industrias ahorita están planteando o tienen la disyuntiva de me voy a Texas o me quedo en México, porque los costos de los energéticos, particularmente de energía eléctrica, son más baratos allá. Entonces, si la reforma energética lograra realmente incidir en estos insumos más baratos, de mayor calidad, porque también la energía y sus derivados que generamos no son de la misma calidad, si logra incidir ahí, podría tener un efecto positivo. Si simplemente lo dejamos como una serie de inversiones que no acaba impactando en el sistema productivo y en el nivel de bienestar de la población, difícilmente podremos contar otra historia de la que estamos viendo ahorita. Pero entonces, aunque metas dinero y aunque metas inversiones, finalmente si la máquina administrativa está destartalada, pues no tiene por qué pasar absolutamente nada distinto. Por supuesto. O sea, nada más le estás metiendo más dinero bueno al malo. Sí, desde luego. El asunto de la reforma energética, Broso, es una cuestión tan relevante que va mucho más allá de la simple modificación de artículos de la Constitución. Tiene que ver con una reorganización profunda en la administración del sector energético, hasta en la forma bajo la cual se producen energéticos e insumos que utiliza la actividad económica en su conjunto a precios bajos y de manera competitiva. Eso le hace falta al sector energético, yo diría. Pero nada más estamos hablando del sector energético, porque están los otros también destartalados. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y habría que señalar, Broso, que para efectos de la actividad económica nacional, y tomando en cuenta la tendencia que se percibe hasta este momento, a la economía mexicana, concretamente al sector industrial, le espera un invierno de 2013 muy complicado y por lo menos un primer trimestre de 2014 lleno de ventas bajas, cobranza muy difícil y dificultades al mismo tiempo para cumplir con las obligaciones tributarias que entrarán en vigor a partir de enero próximo. Así que nos espera un 2014 en el arranque muy difícil, ¿no? Y todos esperando el Buen Fin. Está chido. La semana pasada, José Luis de la Cruz, que afortunadamente para muchos sectores se ha vuelto muy incómodo, es el enfant terrible, ¿no? Enfant terrible de la economía, presentó con todo éxito la voz de la industria, reformar para crecer hacia una nueva política de desarrollo industrial. Se atascó
el lugar donde se hizo esta presentación y lo hizo por parte del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, AC. Si ustedes quieren saber de qué se trata este documento, que pone muy de malas a mucha gente, lo cual es muy bueno, pueden ustedes meterse en www.idic.mx para que conozcan este documento que tiene mucho que ver con lo que estamos platicando tristemente esta mañana. Pedro. Alonso, muy buenos días. Gracias. José Luis. Muy buenos días. Felicidades. Muchas gracias. Oigan, muchachos, ya nos vamos. Señora, ya nos vamos. Muchas gracias. Gracias. Ya nos vemos. Gracias, doctor. Un gusto verlo. Muchas gracias. Chamacos, estaremos hasta las 10 por W Radio. Todas las mañanas de 6:30 a 10 por Foro TV y W Radio. Mañana, chamacos, aquí nos encontramos a las 6:30. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale! ¡Órale!